Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Como veis en el título vamos a hablar del Brexit nuevamente. Hacía tiempo que no hablábamos del tema, así que ¿qué os parece si nos volvemos a poner al día? Antes de empezar quiero recomendar que os veáis los vídeos que hice anteriormente a principios de este año. Y en caso de que estéis al día, entonces os lo podéis ahorrar y directamente quedaos porque comenzamos. Bueno, a mitad de noviembre, el 14 de noviembre concretamente, se aprobó el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea y también la declaración política, que es el documento que establece cómo será la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Básicamente, ese acuerdo, que tiene 585 páginas, resuelve el conflicto con la frontera con Irlanda, los derechos de los ciudadanos y también el tema de la factura que debería pagar Reino Unido a la Unión Europea. Respecto al conflicto con Irlanda, al final lo que estaba siendo el mayor problema de Reino Unido puede ser que se convierta en el mayor beneficio y que le dé un acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea durante bastante tiempo. Voy a explicar esto para que entendáis el motivo. Entre las 585 páginas del documento, aparte de ellas, también hay 3 protocolos. Uno de ellos va dirigido al caso de Irlanda. Entonces, lo que dice es que si para el 31 de diciembre de 2020, es decir, cuando acaba el periodo de transición, aún no se ha encontrado una solución para Irlanda, pues Reino Unido podrá pedir una extensión de ese periodo de transición. Y ojo, que pedir esa extensión solo lo puede hacer una vez y tendrá que ser antes de julio de 2020. Es decir, no vale esperarse al último día en plan de ¡ay, no me ha dado tiempo! No, hay que hacerlo con tiempo. Por tanto, y para terminar con este tema, al final, si pide una extensión Reino Unido y se queda hasta 2022 o 2023, durante todo ese tiempo, o sea, desde ya mismo hasta que se termine el periodo de transición de manera oficial, Reino Unido permanecerá dentro de la Unión Europea como otro Estado miembro más. Respecto a los derechos de la ciudadanía, para resumir muy brevemente, Michel Barnier, que es el jefe de las negociaciones de la Unión Europea para el tema del Brexit, dijo que los ciudadanos y ciudadanas pueden seguir viviendo como si nada, que podrán seguir sus vidas como antes en su país de residencia. Y esto es básicamente porque Reino Unido se ha comprometido a respetar los derechos que tienen que ver con, y leo, residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria para la ciudadanía europea. Y aquí hay que especificar, tanto para los que estén en Reino Unido antes del 29 de marzo de 2019, fecha de salida de la Unión Europea, como también para las personas que lleguen durante el periodo de transición. Bueno, vamos con el tema de la factura. Aquí sí que voy a ser muy breve. Básicamente, el Reino Unido tendrá que seguir aportando al presupuesto de la Unión Europea como un Estado miembro más durante los 2 próximos años. Hay muchos más datos y cifras que podéis encontrar en los enlaces que dejo en la descripción del vídeo, por si queréis saber más allá. Bueno, pero todo esto que os he contado no ha venido para nada de manera fácil. Ha habido muchas dimisiones y no quiero saltármelas en este vídeo. El 9 de julio, David Davis, que era el ministro para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, dimitió y en su lugar llegó Dominic Raab. Dominic Raab, el 15 de noviembre, dimitió, justo un día después de que se aprobase el acuerdo de salida. Pero es que hay una larga lista de gente que ha dimitido. Podemos ver que el secretario de Estado, que no me equivoque, para Irlanda del Norte también dimitió la que era ministra de Trabajo y Pensiones, y cuando Dominic Raab dimitió, su segunda de a bordo también dimitió. El motivo de todos ellos fue que el referéndum no hacía honor a lo que había votado la gente, a lo que Theresa May, primera ministra de Reino Unido, ha defendido que ella siempre ha antepuesto el interés nacional antes que el suyo propio o el de su partido. Bueno, la cosa es que el 25 de noviembre tenía lugar el Consejo, que es donde se reúnen las cabezas de Estado o Gobierno. En este caso fueron las 27, es decir, todos menos Reino Unido. Sin embargo, hasta el día de antes, el 24 de noviembre, aún había un escollo que saltar y tiene que ver con Gibraltar. Esto es debido a que España no quería que cualquier acuerdo de comercio entre Reino Unido y la Unión Europea se aplicase directamente a Gibraltar, a no ser que hubiera otro acuerdo bilateral específico entre Reino Unido y España. Es decir, que cualquier decisión sobre Gibraltar a nivel de comercio tendría que pasar por la aprobación de España. Finalmente, el 24 de noviembre, España levantó el veto un día antes del Consejo Europeo, consiguió una triple garantía, pero de esto hablaremos en otro vídeo. Tengo preparado un vídeo para explicar lo que ha pasado con Gibraltar y, bueno, cositas que pueden interesar. Bueno, vamos con los futuros pasos. ¿Qué es lo que queda entonces de aquí en adelante? El Parlamento Europeo, evidentemente, tiene que ratificar el acuerdo del Brexit, y esto ha dicho Antonio Tajani que seguramente ocurra en enero. Además, para que este texto se convierta en un texto legal, tiene que pasar por la aprobación del Consejo
de la Unión Europea, es decir, donde se reúnen los, en este caso 27 y no 28, ministros de los Estados miembros. Pero antes de todo esto, lo que va a pasar el 11 de diciembre, es decir, en una semana tan solo, es que se va a tener que aprobar en la Cámara de los Comunes, que viene a ser el Congreso de los Diputados de Reino Unido, el texto del Brexit. Este va a ser el momento de la verdad, este va a ser el momento de ver si se da un paso adelante en el Brexit o si la Cámara de allí sigue sin aprobarlo. Los Brexiteers, que son aquellos diputados de la Cámara de los Comunes que están a favor del Brexit, puede que no voten a favor, debido a que consideran que el acuerdo no está en línea con lo que la gente votó cuando pedía salir en el referéndum de la Unión Europea. Además, justifican que esta situación puede dejar al Reino Unido atado casi de manera indefinida a la Unión Europea sin que tenga voz a la hora de las normas que se le apliquen. Es decir, Reino Unido seguiría en la Unión Europea, tendría acceso al mercado de la Unión Europea, como he comentado antes, pero no tendría voz y no estaría en la mesa de las negociaciones a la hora de crear reglas, normas y demás. O sea, una liada brutal, porque si esto pasara sería mucho peor que si se quedase en la Unión Europea. Bueno, la cosa es que si el texto se aprobase en la Cámara de los Comunes la semana que viene, pasaría a ser ley en Reino Unido entre enero y febrero de 2019 y en marzo de 2019 la Unión Europea pasaría a ratificarlo. Y ya luego, durante el periodo de transición, tocaría cerrar todos los flecos que hayan quedado abiertos y ya se verá hasta cuándo dura ese periodo de transición. Y decía, muy importante, hay que tener en cuenta que durante ese periodo de transición Reino Unido no va a tener voz legal en la Unión Europea, pero va a tener que seguir todas las medidas que se aprueben al pie de la letra. La gran ventaja, sin lugar a dudas, es que durante este periodo de transición, que se puede alargar mucho más, favorece que los gobiernos, diferentes gobiernos, no solo el de Reino Unido, y diferentes comercios, se preparen para la nueva situación, para el nuevo régimen que habrá una vez que Reino Unido de manera oficial salga de la Unión Europea. Además, durante este tiempo, aparte de quedarse en el mercado europeo, Reino Unido seguirá teniendo acceso a las bases de datos de la Unión Europea. Y esto es importante porque en materia de seguridad estará negociando cómo seguir en relación con la Unión Europea en materia de seguridad, como decía, mientras que sigue teniendo acceso a las bases de datos de la Unión Europea, cosa que puede facilitar el tema de las negociaciones. Bueno, yo creo que esto sería todo. Si queréis indagar un poquito más, os dejo muchos enlaces en la descripción que os pueden venir muy bien para tener una visión más clara de la situación. No quiero alargarlo más, quería que fuera un vídeo realmente cortito y un poco de update, de actualización, así que si queréis compartir el vídeo, si os ha gustado, os animo a que lo hagáis, debido a que este tipo de vídeos para recopilar todo lo que ha pasado con un orden cronológico lleva su tiempo. Y si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios y si soy capaz intentaré responderla. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros si no lo estáis, que anima mucho ver cómo nueva gente va llegando al canal y nos vemos en la próxima.